¿Se pueden sentar? Have you ever heard someone use the name of ¿Has our Lord in vain? escuchado a alguien usar el nombre de nuestro Señor en vano? ¿O usar el nombre Jesús y luego decir Cristo y lo dicen muy fuerte y en público, como si estuvieran diciendo una palabrota? ¿Alguien ha escuchado eso? Yo como alguien sabiendo quién es Él, en verdad, es algo que, que no te cae bien. Y algo que queremos decir es que Cristo no es su apellido. Queremos que tú sepas de quién estamos hablando y hoy vamos a aprender que es que que Jesús es el Cristo. Así que les invito a que agarren sus Biblias y vamos a ver Hechos 17. Hemos estudiado el libro de Hechos como una iglesia y en este capítulo vamos a ver a Pablo y a Silas como van de ciudad a ciudad diciendo las buenas noticias de Jesús. Van a ir a Tesalónica y si regresan la siguiente semana van a estar en Berea y en 2 semanas van a estar en Atenas, que es una historia famosa de Pablo donde habla con los filósofos y pueden ver esa imagen en la portada del boletín. Y vamos a ver cómo Pablo y Silas van de ciudad a ciudad contando quién es Jesús y va a haber una reacción fuerte aquí en Tesalónica. Aquí en versículos 1 a 9, en el capítulo 17, si estás afuera o viendo por el internet o aquí en el cuarto, les voy a pedir que todos se pongan de pie para la lectura y vamos a ponerle toda nuestra atención. Esto es Hechos 17, 1 a 9. Por favor, sigan conmigo mientras leo. Esta es la palabra de Dios. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfilopis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y, durante 3 días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente, explicó a las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron ahí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. ¿Se pueden sentar? Podemos ver que Pablo usó las escrituras para razonar con la gente y explicar que Jesús es el Mesías. A lo mejor recuerdan en Hechos 13, al principio de Hechos tuvimos a Pablo, que era el predicador invitado, y él les estaba predicando que tenían que tener fe en Jesucristo para ser rectos ante Dios, y lo vimos en Hechos 13 y aquí en Hechos 17 podemos ver un resumen de su mensaje. No nos da el sermón en completo, pero nos dice aquí que él estuvo ahí 3 días de descanso
Y el versículo 3 describe toda la experiencia donde él estaba explicando y probando que era necesario que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos, y decía que este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Su mensaje, si tú lo resumes en una declaración, es: Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el que sufrió y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y eso es lo que está predicando. Necesitas saber quién es Jesús y qué hizo Él por ti, y cuando tú crees en su muerte y resurrección, vas a ser salvo y vas a tener vida eterna. Eso es lo que Él está predicando aquí. Así que, ¿qué quiere decir? Que Jesús es el Cristo, porque yo no lo estoy pensando como otras personas que lo usan como una palabrota. ¿Cuántos de nosotros podemos explicar y probar a través de las escrituras que Jesús es Cristo, es el Mesías? Quiero asegurarme que todos nosotros en verdad entendemos el significado de esto. Pueden tomar notas o apuntes en su papel. El primero es Christos. Eso es la palabra en griego. Parte de la Biblia está escrita en griego. Eso es lo que le llamamos el Nuevo Testamento. Y la otra parte está escrita en hebreo, y eso le llamamos el Antiguo Testamento. Todos vayan conmigo a Mateo 1 para que vean los dos libros, porque de la mano derecha de Mateo, todo lo que está al lado derecho de Mateo está escrito en griego y se usa la palabra Christos, y nosotros se tomó la palabra en griego y lo pusieron en inglés o en español, y la palabra griega de Cristo viene de la palabra hebrea Mesías. Así que si tú tienes tu Biblia y estás en Mateo, si agarras esa parte de Mateo, todo eso es en griego, y ellos van a decir Cristo, y lo dicen más de 500 veces. Dicen Jesús, Jesucristo, el Cristo, más de 500 veces se usa en esta parte de la Biblia. Y ahora esta otra parte, a la mano izquierda, esto es lo que tiene Pablo. Tiene lo que está escrito en hebreo, las escrituras en hebreo. Él está en Tesalónica y él no tiene la parte griega, no tiene la Biblia griega. La única parte que él tiene, que está usando para comprobarles que Jesús es el Cristo, es esta otra parte, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que lo dividieron en 3 libros distintos: la ley, los profetas y las escrituras, a lo que le llamamos el Antiguo Testamento. Y algunos hermanos y hermanas aquí han estado viniendo por años, y si yo te entrego nomás esta parte de la escritura, porque eso es todo lo que él tenía, la parte en hebreo, ¿me puedes enseñar quién es Jesús en lo que le llamamos el Antiguo Testamento? ¿Me puedes explicar y comprobar que él es el Cristo? Eso es lo que Pablo está haciendo. Y lo que en verdad quiere decir eso es que él es el ungido. Cuando tú escuchas la palabra Cristo o Mesías, pero si tú lo traduces, él está diciendo que Jesús es el escogido, el elegido, el ungido. Hay uno que Dios ha escogido, que ha apartado, que él ha ungido a Jesús. Este es el quien ha sido elegido, que nuestras almas quieren. Eso es el Cristo. Él es el ungido de Dios. Ese es el significado. Y cuando alguien dice Jesucristo, están diciendo que Cristo es que Jesús es el ungido, el elegido. Eso es lo que quiere decir Cristo. Y ese título en hebreo, que es Mesías, que se ha usado 39 veces en la Biblia hebrea, esta palabra fue usada mucho antes de que
de cuando Jesús nació en el pesebre. El título de Mesías vino primero antes de que él obtuviera el nombre Jesús. Los judíos estaban esperando por el elegido, el ungido que venía de Dios, y los judíos lo estaban anticipando, el Mesías que iba a venir, y siempre estaban hablando sobre él y lo veían en las escrituras, un poquito allí, otro allá. ¿Será la profecía del Mesías? Esa es la imagen del Mesías. Había la leyenda del Mesías y era fuerte entre su comunidad. Y si regresas conmigo a Hechos 17 y ves el versículo 7, porque hasta los enemigos entendían lo que quería decir que Jesús es el Cristo, porque ellos están, aquí podemos ver que agarraron a Jasón, lo arrastraron y dice que aquí todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Ellos tenían envidia. Ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, el que tiene toda autoridad como rey no es César, que que tiene a los romanos. Pablo está diciendo que Jesús es el rey. Ellos están entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros necesitamos asegurarnos que podemos entender y explicarle a alguien qué quiere decir que Jesús es el Cristo y que puedes entenderlo a través de la Biblia hebrea. Y déjate digo que esto va a ser un sermón difícil de terminar a tiempo y no ha funcionado en los otros servicios que hemos tenido porque yo quiero que ustedes entiendan qué quiere decir que Jesús es el Cristo y queremos verlo a través de la Biblia hebrea. Y hay mucho más que yo puedo decir. Y si tú tienes tu Biblia o la tienes en tu teléfono y pones ahí ungido o elegido y lo empiezas a seguir a través de las escrituras, vas a poder ver que muchas personas fueron ungidos. Y tú me quieres decir que todos estos ungidos son imágenes que se dirigen y apuntan hacia Cristo, que todo este libro de Génesis, Apocalipsis, se trata de Jesús y todos los profetas que fueron ungidos y elegidos y los sacerdotes y reyes, nunca en verdad se trataba sobre ellos, nomás eran imágenes del verdadero ungido que estaba por venir. Eso es lo que estamos diciendo. Siempre se ha tratado sobre Jesús desde el principio. Y muchos de nosotros en el cuarto no nos damos cuenta todavía que esto es el libro de Jesús. Porque había tres clases de personas que eran ungidos: profetas, sacerdotes y reyes. Y vamos a verlo aquí. Vamos a ir a Primera de Crónicas 16. Vamos a ir a varias partes en las escrituras porque queremos tener esta idea que siempre ha habido un plan entre la gente de Dios desde Abraham y los judíos. Había un plan de un ungido, el Cristo, el Mesías, que iba a venir. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Esa siempre ha sido la esperanza de la humanidad. Y aquí en Primera de Crónicas 16, ¿están ahí conmigo? Ok, Crónicas en la Biblia hebrea es el último libro en esa Biblia y es un resumen de el rey David, porque el rey David era el prototipo del verdadero rey de Israel que iba a venir. Y Primera de Crónicas 16 es como un salmo de David. Lo puedes ver en el versículo 8. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Nosotros acabamos de leer eso. Hemos estado leyendo los salmos, cantos de alabanza y algunos escritos por David. Y aquí en la mitad de la escritura, en el versículo 15,
Dice, recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. ¿Quién ha escuchado sobre el padre Abraham? Y Isaac, Jacob, el padre Abraham tenía muchos hijos. Nosotros lo conocemos, pero no sé si todos sabemos esto sobre el padre Abraham. Dice, eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes, no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. ¿Ustedes sabían que Dios se refería a Abraham como uno de sus elegidos o un profeta de Dios? Lo que está diciendo aquí es que cuando Abraham primero llegó a la tierra y nomás era su familia y estaban estas naciones adorando a otros dioses, estas naciones que fácilmente podían derrotar a Abraham o a Jacob, pero Dios protegió a quienes, a sus elegidos. Y que Abraham, cuando pensamos en uno de los elegidos, que nos enseña una de las imágenes de Jesús, que es el ungido, que Abraham es un profeta. ¿Usted has pensado sobre eso? Que la razón por la cual nadie destruyó o derrotó a Abraham era porque Dios lo estaba protegiendo, porque él era uno de sus elegidos y eran uno de sus profetas hablando la palabra de Dios. Y profetas hasta también te dicen el futuro antes de que suceda para que te enseñen que ellos están hablando de parte de Dios. ¿Tú conoces de las profecías de Abraham? No he escuchado que muchas personas han dicho que Abraham es uno de los elegidos y una de las imágenes de Jesús. Y una de esas imágenes es que Abraham era un profeta. Vamos a ir a Génesis 22 y vamos a ver una de las profecías de Abraham. Y Génesis 22 es la prueba de fe de Abraham. Porque Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas, y ve y, y toma y haz un sacrificio como ofrenda para mí. Y Abraham ha estado esperando por Isaac por muchos años de su vida. No lo tuvo hasta que Abraham tuvo 100 años. Dios le prometió la tierra, le prometió un hijo y ahora tiene a su hijo, su único hijo, quien ama, y Dios dice, ve y ofrécelo como un sacrificio. Hasta como Dios lo dice, dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Lo que tenemos que entender es que toda esta historia de Génesis 22 es una imagen del Evangelio, de lo que Dios va a hacer, porque Dios le dijo a Abraham, ve y mata a tu único hijo, a quien amas, y Dios, ¿qué va a hacer? Él va a mandar a su hijo que sea un sacrificio. Esta es una de las mejores y bellas imágenes del Evangelio que tenemos en las Escrituras. Y le dice, vete a la tierra de Moraya. Va a haber una ciudad que va a ser construida arriba de un monte y se va a llamar Jerusalén. Y allí en ese mismo monte, aquí en este monte Moraya, va a ser el mismo lugar donde Jesús va a ser clavado en una cruz. Y ese es el mismo lugar donde Dios está mandando a Abraham para sacrificar a su hijo. Vean conmigo el versículo 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Hay muchas imágenes aquí. Le dice, ve y lleva a tu hijo. ¿Y cuántos días le tomaron?
3 días. Estas son pistas que nos están dando aquí. Y luego también podemos ver la conversación entre Abraham y sus siervos, que dice en el versículo 5, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Aquí Abraham está diciendo que él y el muchacho iban a regresar. Esa es una profecía. Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero aquí está diciendo que él y su hijo iban a regresar. Aquí él lo está presentando. Cuando yo he leído esto, yo he pensado, no les puedo decir que yo les voy a ir a sacrificar a mi hijo porque eso no está bien. Los siervos van a estar sorprendidos y estás diciendo como una mentira y tú piensas que está bien porque es una sorpresa. Y yo siempre pensaba que esto se trataba de eso y luego me di cuenta que dijo que él está diciendo el futuro antes de que suceda. Él está diciendo la palabra del Señor. Y cómo estoy seguro que él está diciendo eso es porque en Hebreos 11 describe la fe de Abraham, que dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. En cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Él sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Él estaba diciendo, mi hijo y yo vamos a regresar. Esto es el Evangelio del Cristo. Aquí en Génesis 22, toda esta historia es una imagen para nosotros que Dios sabía lo que iba a hacer con Jesús desde el principio. La leyenda del Cristo vino mucho antes que el Evangelio de Jesús, como pensamos en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Si estás tomando notas, vamos a poner el primer apunte, que la leyenda del Cristo vino primero. Antes de que llegara el bebé en el pesebre o el hombre en la cruz, había esta leyenda de el elegido que iba a venir y fue profetizado por muchos ungidos a través de la historia de Israel, y había diferentes imágenes de él como Abraham, y cuando llegó el verdadero ungido, él iba a ser el elegido, el escogido que nos puede salvar a todos de nuestros pecados. Él es el que iba a venir y hacerlo todo recto. Aquí podemos ver que hasta el padre Abraham, que es uno de los elegidos, un profeta, es una de las imágenes del Evangelio de Jesús. Y Pablo a lo mejor está usando aquí para describir y comprobar el Evangelio de Jesús y quién es Jesús. Y detrás de tu boletín, de tus apuntes, te he dado 3 libros sobre el Mesías, donde puedes ir a leer sobre el Mesías, el Cristo. Hay muchas referencias que tú puedes usar y he estado leyendo todas estas referencias toda esta semana y he encontrado unas referencias que yo ni sabía que estaban allí. Y déjate doy una introducción breve sobre Cristo, que es el profeta, el sacerdote y el rey. Vamos a ir a Deuteronomio 18. Aquí vamos a ver un profeta que está por venir y Dios le va a decir esto a Moisés sobre un profeta que va a venir en el futuro. Moisés habló de parte de Dios en Israel. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia y él es un hombre que habló por Dios. Y cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, cuando estaban todos los israelitas ahí en Horeb,
y había truenos y relámpagos y terremotos y toda la tierra estaba llena con la presencia de Dios. Ese momento fue cuando Dios habló directamente al pueblo y el pueblo dijo, no queremos oír más de él porque ellos pensaban que ellos iban a morir si escuchaban su voz. Las personas aquí estaban diciendo que no podían escuchar y le pidieron a Moisés que hablara por él, porque ellos pensaban que iban a morir si escuchaban la voz del Señor. Y si ves aquí en Deuteronomio 18, 15, aquí está Moisés diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Y el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no presta atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Sí, tienes razón, Moisés. La gente estaba en lo correcto. No debería de hablarles directamente a la gente. Voy a hablar a través de ti, Moisés, y voy a levantar a un profeta va a ser entre ustedes, y si ellos lo escuchan, van a vivir, pero si no escuchan y si no lo escuchan, entonces yo voy a tratar con ellos. Escucha al profeta y vives, no escuchas al profeta, vas a morir. ¿Quién es el profeta que va a hablar hacia nosotros las palabras de Dios? ¿Quién es su nombre? Jesús. Jesús es este profeta. Y el escritor de Hebreos nos dice eso en el capítulo 1, que antes Dios hablaba a través de sus profetas, pero ahora habla a través de su Hijo. Si tú quieres que Dios te hable, ¿sabes lo que debes de hacer? Es leer todo lo que Jesús ha dicho, porque ahí es donde vas a encontrar la palabra. Él vino para clarificar para nosotros qué es lo que esperaba Dios de nosotros si nos arrepentimos y creer en el Evangelio. Si tú escuchas lo que Jesús dice, vas a vivir como Dios lo diseñó para que vivamos en este planeta, y cuando tú mueras vas a tener vida eterna en la presencia de Dios por siempre. Pero si no escuchas lo que Jesús dice, entonces Dios va a tratar contigo y vas a ser responsable por por tus acciones. Tu vida puede ser resumida en si tú escuchas a Jesús o no. Desde el principio, desde la ley de Moisés, si tú piensas que Moisés dio la ley, Dios dijo que él iba a levantar un profeta, y si tú escuchas a ese profeta vas a vivir. Vamos a ponerlo como el siguiente apunte. Donde dice profeta, vamos a poner escucha y vive. Cuando tú lees las palabras de Jesús, tú estás escuchando la voz de Dios, y la gente sabía que Jesús era un gran profeta, y es el profeta que es profetizado aquí en Deuteronomio. Y mucha gente se dice que son cristianos y ellos no están citando bien las palabras de Jesús. Están diciendo, pues que no, Jesús dice en alguna parte de la Biblia, y luego dicen algo y Jesús no lo dijo. Algunos cristianos que yo he conocido no piensan que tenemos las palabras directas de Dios aquí.
¿Cómo es que tú tratas el profeta que Dios mandó? Algo que tenemos que entender sobre Jesús y Él siendo el Cristo no es nomás algo interesante, un estudio interesante de qué quiere decir el Mesías en el Antiguo Testamento. No, es Jesús nos está afectando a cada uno de nosotros hasta hoy en día y sus palabras son eternas para tu alma. ¿En dónde vas a encontrar vida para tu alma si no es en las palabras de Jesús? Tú estás viviendo pensando y sabiendo que tú tienes las palabras de Dios aquí a través de Jesús. Y yo quiero sostener y aferrarme a todas las palabras que Él está diciendo y quiero vivir mi vida de esa manera. Necesitamos que más gente escuche al profeta que Dios mandó. El Cristo ha llegado, ha hablado y debería de ser que lo que Jesús diga, eso va a estar en mi vida. Yo lo quiero aplicar a mi vida. Tú necesitas escuchar al profeta porque es el Cristo. Y si tú lo escuchas, vas a vivir. Y si no escuchas las palabras de Jesús, entonces Dios va a tratar contigo. Él es el que habla por Dios. Todos los profetas a través de la historia de Israel que hablaron la palabra de Dios, como Jeremías, todos ellos son imágenes de el verdadero ungido Jesús. Ahora otro grupo que fue ungido, fue elegido, podemos verlo en Levítico 6, 19, lo puedes escribir en tus notas. Y podemos ver a Aarón allí, que está entre los levitas. Y había una manera en que los sacerdotes iban a ser ungidos y Aarón era uno de los sacerdotes y fue ungido y sabían que el sacerdote era uno de los elegidos, uno de los apartados por Dios y el sacerdote era el mediador entre los pecadores y Dios y tú como un pecador no puedes ir ante un Dios santo, así que el sacerdote estaba allí en medio entre Dios y la gente, y el sacerdote era el que podía llevar a la gente en el lugar santo, en la presencia de Dios, y los sacerdotes son elegidos y esto sucedía en el tabernáculo y había sacrificios y los sacerdotes veían esos sacrificios y muchas personas no quieren leer el libro de Levítico porque piensan que es aburrido porque nomás se trata de sacrificios, pero nosotros leímos el libro de Levítico y vimos que era una imagen bella de Jesucristo porque cuando está describiendo todos estos sacrificios es muy profundo porque el pecador la persona que quería venir en la presencia de Dios traía un animal, a veces era un cordero o o, u otro animal y ellos ponían su mano sobre la cabeza de este animal y dicen que ese animal representa yo y mi pecado y Levítico presentaba esto que y tomaba muy serio y nos explica qué tan serio es el pecado, porque cuando hay pecado, algo tiene que morir, porque tú pecaste, porque el pago por los pecados es la muerte. Y ahora tú sientes qué tan pesado es tu pecado y tú estás reconociendo tu pecado con este animal, diciendo que este animal representa mi pecado y sangre tiene que ser derramada para que yo pueda ser perdonado por mi pecado. Y ellos mataban a ese animal y la sangre fue derramada en ese momento. Y aquí estaba este animal como sustituto que pagó por la culpa de tu pecado. Y luego aquí viene el sacerdote y el sacerdote agarra sangre de ese animal y luego lo lleva al altar
ahí que representa la presencia santa de Dios y lo derrama ahí sobre el altar, y porque se derramó sangre, tus pecados han sido perdonados, y ahora ese pecador puede pararse recto ante Dios o ha sido perdonado. El sacerdote era el mediador entre Dios y los pecadores. Ahora, si van conmigo a Hebreos 10, podemos ver que todos estos sacrificios eran la imagen de Jesús, el ungido, que es nuestro sacerdote. Hebreos 10, versículo 11, y esto es un resumen de Levítico para nosotros, porque el libro de Hebreos habla sobre cómo funcionaba el viejo pacto con Moisés, y ahora nos está hablando sobre el nuevo pacto. Y está hablando sobre los sacrificios y el tabernáculo, y vamos a ver de qué se trata esta imagen, porque no se trataba nomás de matar a animales y la sangre y los sacerdotes. No, se trata sobre esto. Hebreos 10, versículo 11. Entonces, versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Piensen sobre esto, todos estos animales que fueron sacrificados, los sacerdotes, toda esa sangre, todo eso nomás era una imagen de lo que en verdad iba a suceder. Versículo 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante su única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Jesús se ofreció como tu sustituto y Él derramó su sangre para que tú puedas ser perdonado. ¿Alguien me puede dar un amén? El punto de todos estos sacrificios es para darnos una imagen de Jesús. Y dice aquí el resultado de todo eso en el versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Su nombre es Jesús. Él es el Cristo. Jesús ahora te puede traer en la presencia de Dios. Él es sacrificio y sumo sacerdote, y va a ser el mediador entre tú y Dios, y va a interceder por ti. Todos los que oran a Dios, puedes hacerlo porque Jesús es tu mediador, porque Él está diciendo, yo derramé mi sangre por ellos, Él es una de mi gente, y Dios te va a escuchar porque Jesús es tu sacerdote. Tú tienes acceso a Dios porque es a través de Jesús. Podemos reunirnos y adorarlo. En este momento puedes ir y a orarle a Dios, y Él te va a escuchar en tu tiempo de necesidad, porque Jesús es tu sumo sacerdote que te está llevando a la presencia de Dios. Sacerdote. La palabra sacerdote se escucha como una palabra antigua o como de religión, pero déjate digo que solo hay un sacerdote que te puede llevar a la presencia de Dios, y su nombre es Jesús. Hay gente que se llaman sacerdotes, no les crean, porque Él no puede ser el mediador entre tú y Dios. Él no derramó su sangre por ti. No necesitamos a otros sacerdotes, tenemos al ungido, el elegido, el Cristo, y todos los otros sacerdotes se están poniendo ahí en el medio. ¿No te quieres poner ahí llamándote sacerdote el día del juicio, ahí cuando estás al lado de Jesús?
hay mucha gente que están engañadas por sacerdotes falsos. Y está sucediendo por todo el mundo. Hay gente que se está vistiendo en vistaduras y diciéndoles a las personas que ellos pueden hacer algo por ellos. Pero cuando Jesús ya lo pagó todo, Él es el camino y la vida y la verdad. Si tú has orado, si tú has alabado a Dios desde tu corazón en espíritu y verdad, la única razón por la cual tú puedes hacer eso y entrar en la presencia de Dios es porque Jesús es el sumo sacerdote ahí en el hogar de Dios. La sangre ya ha sido derramada, el sacrificio ya se hizo, por eso tú puedes entrar al lugar santísimo de Dios. Y si eso es, entonces, ¿por qué no estás orando? ¿Estás demasiado ocupado para entrar en la presencia, para adorar a Dios? Cuando un sacerdote se sacrificó por nosotros y ahora intercede por nosotros para que Dios nos reconozca, dice aquí en el versículo 22, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Si tú estás actuando como Cristo es algo antiguo, cada vez que tú vas ante Dios es solo porque Jesús es el Cristo. Él es el sacerdote ungido. Vamos a asegurarnos a apuntar esto. Al lado de la palabra sacerdote, entra en la presencia de Dios. Tú puedes entrar a la presencia de Dios porque el Cordero ya murió, ya derramó su sangre para que tu pecado pueda ser perdonado y en el nombre de Jesús tú puedes ir delante de Dios y Él va a escuchar tus oraciones y va a recibir tu adoración. Que algo tan maravilloso que tú puedes conocer a Dios, que Él te ama y te va a cuidar y Él va, va a ser agradado cuando tú lo adores. Solo hay uno que puede ser el sacerdote entre Dios y nosotros. Y le damos toda esa gloria a Jesús. Él es tu sacerdote. El hecho que Él ha dicho sus palabras como el profeta, Él el hecho que Él ha hecho todo esto es que tú debes estar leyendo las escrituras para conocerlo más y entrar directamente en la presencia de Dios con confianza. Y ahora los judíos le prestaron mucha atención cuando Pablo y Silas dijeron que había otro rey. Y para los judíos, el rey David era el prototipo del Mesías. Él era un hombre conforme al corazón de Dios y los llevó a la victoria y ellos estaban esperando por ese Mesías que los iba a llevar a la victoria. Y cuando el rey llegara, él iba a hacerlo y él lo iba a hacer todo bien y iba a destruir a las otras naciones. Los judíos estaban esperando por ese rey. Al lado de la misma palabra que rey, ellos pensaban en la palabra Mesías. Perdón. Y puedes anotar en tus apuntes Primera de Samuel 16, porque en Primera Samuel 16 el rey David es ungido en ese momento, porque aquí viene Samuel y quiere ungir a un rey de Israel y va a la casa de Isaí y Samuel iba a escoger a uno de sus hijos
Y ahí están sus 7 hijos. Y Isaí pensaba que a lo mejor iba a ser el mayor de sus hijos. Pero Samuel le dijo que Dios no había escogido a ninguno de ellos, pero que había solo uno, sí había escogido, iba a ser ungido. Y le preguntó a Isaí, oye, Isaí, ¿tienes otros hijos? Y dijo, sí, pero él está cuidando a las ovejas. Y Samuel le dijo, tráelo. Y aquí viene David y lo describen como, como un joven. Y cuando Samuel lo ve, dice, él es el escogido, que él es el ungido. Pero David sabía que aunque él era el rey, él nomás era una imagen del verdadero rey que iba a venir. Y puedes leer esto a través de sus salmos, porque David, aunque él es rey, él sabe que hay un Señor que está sobre él. Y era muy claro para él diciendo, y él sabía que él nomás era una imagen del verdadero rey que estaba por venir. Y en Hebreos 10, si todavía están ahí conmigo, si están en Hebreos 10, vean conmigo, perdón. El libro de Hebreos en el capítulo 10 cita Salmo 110, donde David escribe el Salmo 110 y reconoce que hay alguien que está sobre él. Así que vamos a ir a Salmo 110, versículo 1, y vamos a ver el verdadero rey de Israel que está por venir. Y hasta para nosotros el rey todavía va a venir. Y David está escribiendo esto 1000 años antes de que llegara Jesús. Perdón, hace 3000 años David escribió esto. Y si tú lees todos los salmos de David y tú puedes explicarle y comprobarle a alguien que Jesús es el Cristo y murió y resucitó y resucitó, tú puedes leer todo eso en los salmos. Si lees Salmo 16, Salmo 32, vas a leer sobre un rey que va a reinar sobre todas las naciones, que no lo va a dejar morir. Y si tú ves el Salmo 110, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos. Cuando tú ves la palabra Señor en toda mayúscula, eso es Jehová, es Yahweh. Y él está diciendo aquí, el Señor le dijo a mi Señor, y ahora se está refiriendo al Cristo, o sea que Jehová le dice a Jesús, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Y luego dice que el Señor extenderá su poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Va a venir alguien que va a reinar. Y sigue a decir, cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia, estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte, derribará
a muchos reyes cuando estalle su enojo, castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios, destrozará cabezas por toda la tierra, pero él se refrescará en los arroyos junto al camino saldrá vencedor. Va a venir un rey, va a reinar sobre las naciones de esta tierra, va a destruir a los enemigos. Hay un Cristo que está por venir todavía y va a reinar sobre el planeta Tierra. Eso es lo que va a suceder. Hay un rey que está por venir. Ahora, piensa qué tan relevante es esta idea sabiendo que Jesús es el Cristo, porque nos está diciendo cómo va a terminar la historia. ¿Cómo es que la historia va a terminar? Es que todos van a estar diciendo el nombre de Jesucristo, pero nadie diciéndolo en vano. Cada lengua va a confesar que Jesús es el Cristo, que es el Señor. Y Él tiene toda autoridad. La Biblia es muy claro sobre esto, que cuando Jesús venga entre las nubes, y aquí viene Jesús entre las nubes, cada ojo va a verlo, cada rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar y decir el nombre de Jesús, pero no lo van a decir en vano, sino que van a ver la gloria de Dios revelada. Esto va a suceder, ¿me puedes creer ahorita o lo vas a ver por ti mismo? Pero ahí se dirige toda esta historia. El año 2021 suena como si estuviéramos, no sé qué tan cercanos estamos al final. Se siente que estamos más cerca cada vez, pero sabemos que las mejores partes de la historia están por venir. Y todo el mundo va a ver a Jesús como rey. Y todos los funcionarios o los gobernantes que se sienten tan poderosos o todas las naciones que piensan que son poderosas, Él va a destruir a todos esos y va a establecer su propio reino. Él es el Cristo. Y hasta los enemigos entendían esto. Hasta ellos estaban diciendo que van a destruir a César y a los romanos están diciendo que hay otro rey, porque ellos estaban entendiendo lo que Pablo estaba diciendo en esa sinagoga en Tesalónica. Él estaba diciendo, estas personas que están a cargo, en verdad no están a cargo. Asegúrate que tú reconozcas la autoridad de Jesús. Él es el Señor y Él tiene autoridad sobre tu vida. Él es nuestro Rey. Eso es lo que significa creer en Jesús, que tú necesitas doblar la rodilla y confesar antes de su regreso. Vamos a ponerlo como el siguiente apunte al lado de la palabra Rey, porque Él va a venir. El punto de este libro que estudiamos cada domingo es que Jesucristo, va a obtener toda alabanza y va a ser para la gloria de Dios. La historia de la humanidad va a terminar con la revelación de Jesucristo. Y si tú quieres estar en el lado correcto de la historia, cree en Cristo hoy. El mundo quiere distraerte y que seas parte del mundo, pero cuando Jesús venga, todos van a querer, van a desear haber creído antes. Necesitamos reconocer qué quiere decir cuando decimos que Jesús es el Cristo. De hecho, vayan conmigo a Mateo 16, versículo 13. Hay mucho más que yo puedo decir sobre Jesús siendo el Cristo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y cuando tú empiezas a estudiar todas las imágenes de los ungidos y los ves como imágenes de Jesús, que es el Cristo, hay cosas muy fascinantes que tú puedes ver en las escrituras.
estas ideas de sacerdotes y reyes y profetas. Podemos ver lo que Pedro aquí dice en Mateo 16, versículo 13. Jesús lleva a sus discípulos lejos de las multitudes y quiere tener una junta nomás con sus discípulos y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y en el versículo 14 está la respuesta. Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Unos dicen que era uno de los profetas famosos, a lo mejor Jeremías, Elías, definitivamente alguien que habla por Dios. Pero entonces hace una pregunta muy importante que dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó, tú eres el, ¿qué dice ahí? El Mesías. Ahora tú puedes ver el peso de la verdad de esto. Ellos tienen al hombre enfrente de ellos diciendo, tú eres el rey, tú eres todas las profecías cumplidas, todos los profetas, sacerdotes, todos los reyes nomás eran imágenes de quién tú eres. Y si tú te puedes imaginar ver a un hombre y diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, a lo mejor todos esos discípulos se sintieron la profundidad de eso y nada fue tomado en vano, que ellos estaban en la presencia de la esperanza de toda la humanidad, que era el único que podía arreglar todo el desorden del mundo. Y Jesús, mira lo que Jesús le respondió. Bendito eres, Simón, hijo de Juan. Dijo, tú eres bendito porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No la aprendiste de ningún ser humano. Porque hay gente que está diciendo el nombre de Jesucristo como si fuera una palabrota y están ciegos a ver quién es Jesús en verdad. La única razón por la cual nosotros podemos decir quién es Jesús es porque el Padre nos reveló eso. Está diciendo Pedro, ¿te das cuenta lo que acabas de decir? Todos los profetas, todos los de la historia, ellos desean saber lo que tú sabes, que Padre te reveló el Cristo. Y luego dice esto en el versículo 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. La palabra Pedro, el nombre Pedro significa roca y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará, Satanás ni los demonios, nada lo va a parar. Yo voy a construir mi iglesia sobre esa roca y mucha gente ha malinterpretado este versículo porque ellos piensan que es Pedro, que es la roca, que Él es el líder de los apóstoles, que es el principio de la iglesia, pero eso no está diciendo aquí. Si tú lo lees en griego sería muy claro, porque Él está jugando con el nombre aquí, porque Pedro significa roca, pero cuando Él dice, en esta roca edificaré mi iglesia, esa palabra roca la está usando en forma femenina y no usarías esa forma femenina para referirte a Pedro, sino que él se está refiriendo a la revelación de Cristo, que Él es la roca y Él es Jesús. Que Jesús es el Cristo y tú puedes ser construido sobre esa fundación, sobre ese cimiento. Y cuando Jesús
te agrega a la iglesia todo ese trabajo, todos esos planes. Nadie puede parar a Jesús, ni la muerte, porque Él es el elegido. Y Cristo está construyendo su iglesia. Y la pregunta es si tú eres parte de esa iglesia que está siendo construida. No estás con Jesús porque vas a la iglesia o porque dices que crees. Tú, tú tienes que ser construido en la iglesia. Él es el Cristo y cuando Él te abre los ojos para verlo y te salva a través de la fe, pues ahora tú estás siendo construido como la iglesia de Jesús. Tú estás siendo construido sobre la fundación y los cimientos de Jesús, y si la respuesta es sí, entonces Jesús está haciendo un trabajo en ti. Así que vamos a tener una clase que se llama The Foundations Class. Es una clase de tener un cimiento, de tener una fundación. Y esto es para cualquiera que es nuevo a la iglesia. Y si te estás preguntando si estás sobre la roca de Jesucristo, si en verdad has sido salvo como uno de de su gente. Si tú tienes alguna pregunta, ven a esta clase el próximo domingo a la 1. Queremos asegurarnos que todos aquí están siendo edificados sobre la roca de Jesucristo. Y si tú eres parte de la iglesia, perdón. Queremos que ustedes sean parte de la iglesia que Jesús está edificando. Y si eres nuevo, queremos que vengas a esta clase. Y si tú dices, ya estoy en esta fundación, he sido un cristiano por mucho tiempo, qué bueno, queremos identificarte como una de las personas que nos puede ayudar a construir la iglesia. No puedes decir, yo estoy en la iglesia porque tú vienes los domingos. Tú estás, tú estás siendo edificado o no. Vamos a llegar al punto porque ya no tenemos tiempo, se nos está acabando el tiempo. Hemos estado haciendo esto por 7 años aquí en Huntington Beach. Acabamos de cumplir 7 años. En septiembre 2014 ah, fue nuestro primer año y ya cumplimos 7 años y ya estamos en secundaria y hemos visto a muchas gentes ir y venir. Así que, ¿cuál eres tú? No todos los que están aquí son la iglesia. Es muy claro. Puedes ver cuando Jesús está haciendo algo en una persona y lo puedes ver como Jesús está usando a personas en este cuarto para edificarnos unos al otros y están madurando y están trayendo a más gente y trayéndolos y Jesús los está usando para construir su iglesia y luego hay gente que están aquí y nomás están pasando por aquí. Tú tienes que estar en los cimientos de Cristo. Y si tú estás sobre esos cimientos y sabes quién es Jesús en verdad y tú dices, tú eres mi Señor y estoy viviendo mi vida por ti y estoy listo para hacer lo que tú me digas que haga, Jesús va a construir tu vida y va a ser muy claro para todos a tus alrededores porque Él está trabajando en ti. ¿Tú puedes decir eso hoy? Porque esta idea de vamos a la iglesia y luego vamos a ir a ver el partido de fútbol americano. Hay gente que viene y va y nomás se sienta aquí, luego se va. Pero no es lo que está sucediendo en Tesalónica, porque si tú regresas a Hechos 17, nadie de estas personas está regresando
ah, perdón. Ellos nomás tuvieron 3 servicios en la sinagoga. Ellos están respondiendo a lo que Pablo y Silas están diciendo y están diciendo que están tratando de cambiar cómo funciona el mundo y están diciendo que César no es el encargado. Todos entendían lo que están diciendo aquí es que tienes que tomar un lado, estás en el lado de las naciones o el lado del rey, ¿de qué lado estás? No había nada casual de regresa a tu casa y no cambies. No, algunas personas fueron persuadidos. Miren el versículo 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. A lo mejor eran las mujeres que estaban casadas con los líderes de la ciudad. Todos ellos estaban diciendo que Jesús era el rey y lo iban a seguir como su señor. Y luego había otros judíos que tenían envidia y ellos reunieron a alborotadores y causaron un disturbio. Todos aquí deben de poder decir, cuando vean a Jesús, está bien con mi alma, o va a haber unos que van a decir, yo no confesé que Él era Señor, y va a ser muy tarde. Cuando Jesús es predicado como el Cristo, la gente respondía. Vamos a asegurarnos a apuntar eso. Necesitas responder a la predicación del Cristo. Necesitas ser persuadido y ser edificado como la iglesia o reconocer que si Jesús regresara ahorita como rey, tú no eres parte de su reino, sino que eres un enemigo. Y si hay una cosa que yo quiero orar y desear para todos es que yo no quiero que ustedes sean enemigos de Cristo. No quiero que seas nomás entre la iglesia y perderte de estar en la gloria de la iglesia. Necesitamos que todos nos aseguremos que hemos respondido diciendo, Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi profeta, mi sacerdote, eres el ungido que Dios mandó para mí y yo creo que Jesús es el Cristo. Aquí dice que, pueden escribir en sus apuntes, Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1 y capítulo 2. Lean Primera de Tesalonicenses 1 y 2 porque es Pablo describiendo cómo los de Tesalónica se convirtieron en la iglesia por la respuesta poderosa que ellos tuvieron, porque cuando Él les habló con poder y no lo tomaron como si fueran las palabras de Pablo, sino que eran las palabras de Dios. Y vieron cómo el evangelio se esparció entre la gente y que la fe de ellos se esparció y como ellos en verdad escucharon la palabra de Dios y fue como un eco y pudieron ver cómo la gente respondió cuando la gente escuchó que Jesús era el Cristo. Y resonó por muchas partes. Y nosotros hicimos eso hace 7 años diciendo, nosotros vamos a hacer una iglesia aquí en Huntington Beach y nosotros vamos a predicar que Jesús es el Cristo y sobre esa roca vamos a ver cómo Jesús va a crecer a su iglesia. Y hemos dicho eso desde entonces y les voy a preguntar si Jesús te ha construido como su iglesia, si Él es tu fundación y Él te ha salvado en estos últimos 7 años, que te pongas de pie si tú has sido salvo en esta iglesia.
para que podamos ver cómo Jesús está creciendo su iglesia. Esta es su iglesia. Alabado sea el Señor por haberlos salvado. Y déjales digo que apenas vamos empezando aquí en Huntington Beach. Los mejores tiempos están por venir. Si en verdad estamos confiando en Jesús y listos para cargar su nombre y exaltarlo y darle la gloria, y todos estamos aquí para adorar a Jesús, entonces vamos a ver cómo Él va a construir su iglesia aquí en California. Y yo quiero asegurarme que tú seas parte de la iglesia que Jesús está creciendo. Y necesitas saber el significado, necesitas saber que Jesús es el Cristo. Deja oro por nosotros. Padre en los cielos, confesamos lo que está sucediendo estos días, como la gente está usando el nombre de tu Hijo, el nombre del ungido, lo están usando como una palabra mala, como una palabrota. Y hasta en las iglesias, muchas personas están diciendo que creen en Jesús, pero no pueden explicar que Él es el Cristo. Y la gente piensa que es su apellido, no lo conocen como la profecía antigua, que Él era el ungido enseñado a través de los profetas, sacerdotes y los reyes, que toda la historia ah, que toda la historia se dirige a la revelación de Jesús. Y Padre, te estamos pidiendo que tú se lo enseñes a las personas, que tú se los reveles, que ellos vean cómo ellos están viviendo sus vidas, y si no es por Jesús, que tienen que cambiar de lado, que necesitan doblar la rodilla y confesar que Él es el Señor. Así que, Padre, te pedimos que la promesa de Jesús que le dijo a Pedro y a los discípulos, que ellos sabían que Él era el Mesías, Él era el Cristo. Te pedimos por esa promesa que Jesús crezca su iglesia aquí, que nada lo puede parar. Y te agradecemos por todas las almas que se pusieron de pie. Hemos tenido 3 servicios donde hemos visto cuánta gente ha sido salva por Jesús y cómo tú has crecido tu iglesia. Y oramos que más gente llegue a ti y te conozca, que más gente venga a adorarte y que la gente sean valientes a decir, sí sé de quién estás hablando, o que Jesús es el Cristo, que lo estamos esperando, aunque muchos no sabemos eso, que Él va a ser el que va a corregir todo. Que en nombre de Jesús, siendo el Cristo, sea reconocido hoy. Por favor, edifica nuestras vidas sobre los cimientos, la roca sólida, que Jesús es el Cristo.